Entonces vamos a ver ahora el módulo 2, que prácticamente sería un módulo de electrónica. Y espero que en la parte de introducción del capítulo de Arduino estuvo bien, ¿no? O sea, ya entendimos qué podemos hacer con el Arduino, qué es el Arduino, vemos algunos sensores, qué se puede hacer prácticamente. Entonces la idea fundamental es que ustedes ya tengan un conocimiento previo de a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos videos. Y pues la idea es de tener ya el conocimiento sólido para solo enfocarnos en hacer proyectos. Es decir, que nosotros teniendo ya el conocimiento de, qué sé yo, uso de variables, uso de pines digitales, analógicos, etcétera, pues ya comencemos a hacer proyectos. Es decir, aquí ustedes me van a ver con la cámara conectando cables y luego probando código, etcétera, y lo vamos a ir armando de acuerdo a la problemática que hayamos planteado. También tengo pensado a través de mi cuenta de Instagram, pues poner ciertas encuestas donde ustedes puedan participar y básicamente hacer los proyectos que se planteen ahí, y el que tenga más votación pues es el que vamos a hacer. Obviamente los proyectos no se lo van a hacer en un día, sino que puede tardar tal vez 2, 3, una semana, pero la idea es que podamos terminarlo y ustedes vayan viendo el trabajo que se hace realmente detrás de todo, ¿no? Entonces la idea fundamental es esa, y espero que pues tener el apoyo. Ya saben que no olviden de compartir la información de que acá estamos haciendo un curso de Arduino, de electrónica, y pues que la gente que se interese pues también esté acá, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esto y vamos a ver un concepto fundamental que es de la electrónica, que en este caso es el voltaje. ¿Qué es el voltaje y qué es corriente? Pues el voltaje se define como la energía, bueno, la cantidad de energía potencial entre dos puntos de un circuito. La verdad que eso no se entiende, pero vamos a explicarlo de una forma muy sencilla. El voltaje es prácticamente el canal por donde circula la corriente. Es decir, nosotros tenemos un circuito que trabaja, por ejemplo, a 12 voltios. ¿Ya? Imaginemos por un momento que estamos probando un motor. ¿Ya? Entonces, si un motor de corriente continua necesita una fuente, que en este caso puede ser de 12 voltios, 24, etcétera. Entonces, este voltaje, pues a través de su adaptador, te da un conector, pues, y de ahí debemos sacar el positivo y el negativo. Entonces, ese es el canal, bien, con el cual tú alimentas el motor. Ya, el motor tiene un consumo de, por ejemplo, te dice en las especificaciones que si no tiene ninguna carga y solo es que va a rodar, pues consume, qué sé yo, 0,5 miliamperios, por ejemplo. Entonces se me ocurre. Entonces, el voltaje solo va a hacer alimentar este motor, y pues él va a rodar. Entonces, ¿cuál es la función de la corriente en este caso? Dice, es la tasa con la que fluye la carga. Entonces, ya vamos a ver este ejemplo. Y en el ejemplo del motor, imaginemos que por un momento al motor le ponemos el dedo, así le presionamos la puntilla y hace que el motor no gire. Entonces, en ese caso, el motor, para llegar a las revoluciones a las que está definido para trabajar, pues va a querer llegar a ese número de vueltas o sea, las revoluciones. Entonces, en ese caso, el motor le va a pedir más corriente a la fuente de poder. Es decir, que le va a pedir más corriente. El voltaje va a ser siempre el mismo, porque es el canal por donde va a fluir la corriente. Entonces, imagínense que pues, el motor va a pedir, qué sé yo, 1 amperio, por ejemplo, porque la fuerza que nosotros ejercemos en la punta del motor pues es muy fuerte, y por tanto el motor necesita más corriente para prácticamente ganarnos con la presión que nosotros le estamos haciendo. Entonces, más o menos es así, como un ejemplo para que ustedes puedan analizarlo. Y aquí vamos a ver otro. En este caso es un ejemplo de corriente que lo había puesto aquí. Imaginemos que el Arduino, tenemos el Arduino aquí. Creo que puedo poner un puntero aquí. A ver. Modificar. No. Imaginemos que tenemos el Arduino. Bien, tenemos el Arduino. Y que el Arduino está
funciona con una alimentación, en este caso una batería. ¿Ya? Y el Arduino pues está, imaginemos que está solo. O sea, y el Arduino dentro de sus características está que puede alimentarse con 12 voltios o 9 voltios. Pongámoslos que ahora es 9 voltios, ¿bien? Entonces, el Arduino, trabajando así nomás, él necesita 20 miliamperios para funcionar, nada más. Entonces, esa cantidad le va a mandar la batería para que él funcione. Ahora, imaginemos que ya el Arduino ya tiene algunos sensores conectados. Ya, a ver, perdón que se escuche ahí un... Porque lamentablemente estamos en campaña política y pues aquí están pasando las caravanas y demás. Pero bueno, espero que se me escuche igual. Que se me escuche solo mi voz. Espero que sea así, la verdad. Entonces, imaginemos que ya ahora al Arduino le ponemos unas cargas. Bueno, en este caso sensores. Y dependiendo de la cantidad de sensores, pues los sensores también consumen cierto voltaje. Y pues la batería tiene que asumir esa carga, ¿no? Entonces, imaginemos que ahora el Arduino con los sensores piden, qué sé yo, 500 miliamperios para trabajar todos juntos. Entonces la batería tiene que estar en la capacidad de que pueda, a través del canal de voltaje, en este caso los 9 voltios, permita pasar esa cantidad de corriente que mencioné, que son de los 500 miliamperios. Asimismo, si tiene actuadores es más carga, por ejemplo, y también necesita de un voltaje y de una carga para poder funcionar. En ese aspecto, por ejemplo, nosotros podremos ver en cada uno de los datasheets, o sea, las hojas de características de estos componentes, y ver cuánto es el consumo cuando está en reposo o cuando está en funcionamiento. Entonces, más o menos, haciendo un cálculo, podemos saber cuánto consume en sí el proyecto. Y de acuerdo a eso, nosotros definimos la batería que nosotros necesitamos para colocarlo en el proyecto. De tal forma que digamos, allá, si por ejemplo, se me consume 1 amperio, por ejemplo, se me ocurre 1 amperio. Entonces, si la batería tiene 1 amperio hora, es decir que, por ejemplo, en este caso la batería funciona 9 voltios y 1 amperio hora, 1 amperio hora, eso quiere decir que nos va a dar 1 amperio por cada hora. Entonces, si hacemos la operación matemática, el proyecto nos va a quedar encendido 1 hora, porque los unos se cancelan y solo queda uno, o sea, divisible, ¿no? Entonces, imaginemos que ahora, por ejemplo, el proyecto consume 2 amperios. Y en ese caso, pues tenemos la misma batería que tiene 1 amperio por hora. Quiere decir que va a funcionar a la mitad, es decir, va a funcionar por 30 minutos esa batería. Entonces ahí ya habría que hacer un cálculo de más o menos que te dure, por ejemplo, lo que dura un teléfono, la batería de un teléfono, que por lo general ahora están durando todo un día con todo el funcionamiento, viendo videos, etc. Más o menos es así la temática de las baterías, ¿no? Dentro de esto también tenemos lo que sería algunas leyes, en este caso de Kirchhoff, que nos dice que tenemos dos leyes, en este caso ley de voltaje y ley de corriente. Bien, en la ley de voltaje prácticamente es la suma algebraica de caídas de voltaje alrededor de un camino cerrado que es igual a cero. Bueno, está un poquito complicado entender eso, pero ahora con la explicación ahí seguramente se va a entender. Imaginemos que tenemos una fuente de alimentación que en este caso es BS, bien, digamos que es 12 voltios, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos cargas, en este caso serían las resistencias, y esta conexión es una conexión en serie. ¿Por qué? Porque el positivo va al positivo de la resistencia y tira al negativo con el otro positivo y hacen que vaya uno tras otro en este caso. Esa es una conexión en serie. Entonces, lo que dice es que la suma algebraica de las caídas de voltaje deben ser igual a cero. O podemos igualar, por ejemplo, en este caso, los voltajes, si estamos hablando de 12 voltios. Entonces los 12 voltios se van a distribuir en cada una de estas resistencias. En este caso, pues si son 12 dividido para 3,
sería a 4 voltios cada uno. Bien, entonces quiere decir que los 12 voltios pues se van a repartir. Si las mismas resistencias tienen el mismo valor, pues aquí tendríamos 4 voltios, acá 4 voltios, acá 4 voltios. Si las cargas son de diferentes resistencias, valor de resistencia, pues ahí ya cambiaría y habría que hacer un cálculo, ¿no? Entonces, esa es la ley de voltaje. Es decir, si yo meto 12 voltios aquí, no puedo tener 13 voltios en todas estos, en la suma de las cargas. No puedo tener ni 14 ni... Tengo que tener lo que prácticamente la fuente de alimentación. Bien, ¿qué más tenemos? Y bueno, ahí tenemos una explicación de lo que acabo de decir. Dice que voltaje Vs, pues prácticamente menos cada uno de los voltajes debe ser igual a 0. Y en este caso, si hacemos una operación algebraica, pues Bs va a ser igual a la suma de cada una de las tensiones o la caída de voltaje en las resistencias. Bien, acá tenemos que la ley de Kirchhoff, pero en este caso de corrientes, dice que la suma algebraica de corrientes de rama que entran en un nodo es igual a 0. Un nodo es un punto en común entre varios componentes que están conectados entre sí, por decirlo. Ya. Entonces, si nosotros observamos, aquí hay estas flechas que dicen I. Eso quiere decir que son corrientes que están ingresando al nodo. Y hay otras flechas como por ejemplo, que en este caso pueden salir también. Eso también se hace una suma algebraica. Y en este caso, por ejemplo, si todas las corrientes están entrando en este primer ejemplo, quiere decir que prácticamente todas las corrientes se suman, van a ser igual a 0. En el otro ejemplo que está aquí al lado, imaginen que las tres primeras corrientes, I1, I2 y I3, están entrando al nodo, pero las I4 y I5 están saliendo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Decimos que I1 más I2 más I3 menos I4 menos I5 es igual a 0. Entonces, haciendo una operación algebraica, hacemos que I1, I2 y I3 se suman. Va a ser igual a I4 e I5. Entonces, esa es la ley de corriente de Kirchhoff. Se lo explico muy rápido porque a la final solo vamos a utilizar el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo que les puse sobre la batería y cuánto puede durar de autonomía. Más o menos eso es lo que se aplica prácticamente. Pero no está de más aprender este tipo de cosas. Bien, y ahora vamos a ver un componente que es el que considero que es el que más se utiliza dentro de la electrónica, que es la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Pues dice que es un dispositivo eléctrico que tiene la particularidad de oponerse al flujo de corriente. Para medir su valor se usa un multímetro en este caso, y también se mide este valor en unidades de ohmios. O sea, acá vamos a ver que esas resistencias tienen algunas franjas de colores y por tanto a través de esas franjas pues podemos definir cuánto es su valor. ¿Sí? Entonces hay dos formas prácticamente para definirle el valor, que en este caso a través de un multímetro o a su vez a través de la tabla de colores. Entonces aquí a partir de ello pues tenemos un ejemplo. En este caso tenemos una resistencia. Bueno, hay resistencias que tienen más franjas, pero pues ahí ya habría que ver otra tabla que en este caso te permita definir también esos colores, ¿no? En este caso tenemos 4 franjas. Las 3 primeras son las que te permiten dar el valor. Y la última, que es una franja de color dorada, pues es el que te dice que cuánto de error puede llegar a tener. Bien, entonces haciendo ese cálculo a través de las franjas, nosotros podemos decir lo siguiente. Tenemos que la franja que tenemos de izquierda a derecha es de color marrón. Entonces ponemos un 1, porque dentro de nuestra tabla el marrón es el número 1 de... Bueno, aquí se puede diferenciar porque cada uno tiene su franja, ¿no? Valor 1 es la primera, valor 2 es la segunda franja y valor 3 es la tercera franja, ¿no? El cuarto es un multiplicador que ya vamos a ver de qué se trata. Bien, la segunda franja es de color negro y por tanto se coloca el
el 0, porque es el valor que nos indica ahí. Y el tercero, pues es el multiplicador que ya veníamos diciendo. Entonces tenemos 10 por 100, eso nos da un valor de 1000. Entonces 1000 ohmios, transformándolos en kilo ohmios, sería un K. Entonces ahí prácticamente con eso ustedes pueden básicamente hacer el cálculo de las franjas y obtener el valor de la resistencia en unidades de ohmios. Y bueno, posteriormente cambiarlas en unidades de kilo ohmios. Bien, entonces estas resistencias se usan particularmente cuando se utilizan los diodos LEDs para hacer un divisor de voltaje, para, qué sé yo, para regular un voltaje y otras cosas que se pueden hacer de acuerdo a eso, ¿no? Y que ya lo vamos a ir viendo igual. Esto es teórico, ¿no? Ahora tenemos que son diodos. Diodos es un componente electrónico, ¿sí? De dos terminales que permiten la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso de la corriente si circula en el sentido contrario. No solo sirve para la circulación de corriente eléctrica, sino que también controla y se resiste. Ya, entonces vamos a ver de las características de los diodos, pues tenemos varios en realidad. ¿Ya? Y no todos funcionan de la misma forma, porque aquí dice que solo permite la circulación de corriente en un solo sentido. Y eso no es necesariamente así, porque hay otro tipo de diodos que funcionan de forma contraria. Bien, primero tenemos los diodos LEDs, que en este caso son estos que se prenden lucecitas, por decirlo así, y hay de diferentes colores. Cada uno de los colores tiene una caída de tensión, o sea, un voltaje en particular. Por ejemplo, que imaginemos que el amarillo consume 0.7, el otro es 0.5, el otro te consume 1 voltio, etc. Entonces, todos los diodos LED no consumen el mismo voltaje. Bien, ¿qué más tenemos? Los diodos rectificadores, que estos son estos de aquí, que pues dentro de la aplicación, de las aplicaciones que se le pueden dar, se utiliza en las fuentes de poder, por ejemplo. Porque recuerden que las fuentes te dan un voltaje de corriente continua, pero están conectados a una fuente alterna, es decir, en los tomacorrientes de casa. Entonces, en ese caso, pues lo que hay que hacer es transformar ese voltaje alterno en un voltaje directo. Y para ello pues se utiliza, bueno, ahí atrás de esto hay cierta electrónica que al final convierte todo, hace todo ese proceso. Pero dentro de ese proceso está estos diodos que sirven principalmente para hacer que el voltaje alterno se convierta en directo, por decirlo así. Entonces, estos son los principales. Ese para mí es la principal aplicación. Y en otros casos, pues son utilizados como fusibles, por decirlo así. O como un analizador, en este caso de cómo estamos conectando las polaridades de una entrada de voltaje. Imaginemos que tenemos una entrada de voltaje que en el uno te dice positivo y el otro negativo. En este caso, un diodo LED, perdón, de estos rectificadores, si lo colocamos en una de las entradas, podemos que en algún caso conectar negativo con positivo. Entonces, en ese caso se va a dañar el componente que se esté alimentando. Y para ello se pueden poner diodos para protección, básicamente. Entonces, básicamente ese es uno de los conceptos que puedo mencionarles ahora. Y pues está bien, ¿no? Tenemos diodos, bueno, ahí está cómo se polarizan básicamente, y que en este caso la corriente va de ánodo a cátodo. En el ejemplo del diodo LED, pues prácticamente el ánodo es el que tiene la patilla más larga y el cátodo es el que tiene la patilla más corta. Pero no necesariamente tienen que aprendérselo así, porque imagínense por un momento que el diodo está cortado y los dos patas tienen la misma altura. Entonces ahí cómo van a definir cuál es el ánodo y cuál es el cátodo.
Entonces para ello vamos a buscar una imagen por acá. Vamos a ver aquí, estoy buscando aquí. Y aquí podemos ver algo. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, imágenes. Ya, este se ve perfecto. Vamos a visitar esta página. Y por ejemplo, ya, a ver qué dice aquí. Bueno, el diodo prácticamente tiene en estos dos electrodos, en este caso, pues se dan cuenta que uno es más fino y el otro es un poco más grueso. Entonces el ánodo prácticamente es el que se ve dentro del LED, el diodo, el casquillo este que tiene, pues la patilla más corta. En caso de que el diodo, pues las dos patillas tengan la misma altura, ¿no? Entonces, en ese caso, pues nosotros diferenciamos con estos electrodos que tiene adentro. Entonces, el ánodo es el que es más fino y el cátodo es el que es un poco más grueso. Nada más. Solo eso, ¿no? Entonces, en este caso, los diodos rectificadores tienen como una franja para definirle el cátodo. Entonces, quiere decir que el ánodo es el que no tiene la franja y el cátodo el que sí lo tiene. Y pues ahí, aquí vamos a ver una tabla de prácticamente el consumo de voltaje y de corriente que tenemos. En este caso, por ejemplo, los diodos azules y blancos consumen 3.7 voltios. Los rojos de 1.2. Bueno, en este caso de alta luminosidad y el común, los diodos amarillos y verdes consumen 1.6 voltios. Ahí tenemos la corriente también de acuerdo a la resistencia, 20 miliamperios. Y la resistencia que necesita el diodo para que no se queme. En este caso, por ejemplo, en el primer ejemplo, el azul y el blanco, pues tiene un consumo de 3.7. Entonces, si estamos alimentando con 5 voltios, el resto de voltaje va a caer en la resistencia, que serían los 1.3 me parece. Sí, 1.3. 1.3 voltios se va a caer en la resistencia en el primer caso. ¿Por qué? Porque recuerden que todas la suma de voltajes en el circuito pues deben dar el total de la alimentación, de la fuente de alimentación. En el otro caso, por ejemplo, en el segundo, que es el rojo de alta luminosidad, pues tenemos que el voltaje que tiene este diodo que consume es de 1.2. Y eso quiere decir que 3.8 voltios caen en la resistencia que tenemos ahí calculada, 180 ohmios. En este caso, por ejemplo, y bueno, ahí pueden hacer el cálculo para cada uno de los voltajes. Pero en este aspecto, pues estamos básicamente haciendo uso del concepto que vimos hace un momento. Que toda la suma de voltajes deben dar la suma, bueno, la cantidad, el valor de la fuente de alimentación. Acá arriba dice 5 voltios, por tanto, esa es la fuente que nos dice, ¿no? Entonces, ahí también hay una ecuación para, para determinar cuál es la resistencia que nosotros, bueno, que necesita el LED para que el diodo LED no se queme en este caso. Entonces dice que la resistencia va a ser igual al voltaje de entrada, ¿sí? En este caso sería 5 voltios, menos el voltaje que consume el LED, dividido para la corriente de consumo. Para el primer caso, que es 68 ohmios, bueno, este es el comercial, porque calculado da 65, pues hacemos el reemplazo. 5 menos 3.7 voltios, que es el consumo de LED, dividido para la corriente de consumo, que serían 20 mil amperios. En ese caso nos da 65, pero dentro de la parte comercial no existe ese valor de resistencia. Y por tanto, pues lo que hay de forma comercial es una resistencia de 68 ohms. Por tanto, no importa si colocamos una resistencia, bueno, en pocas palabras, que coloquemos la resistencia que esté más próxima al valor ya, en pocas palabras, ¿no? Entonces ahí tenemos la ecuación, pero aquí hay un pero dentro, siempre los electrónicos como que tienen alguna maña o algo así. Y pues
para evitar todo el cálculo y evitar que estos 20 miliamperios también se consuman, porque también es muchísimo. Bien, lo que se hace, pues para evitar que haya un consumo excesivo de corriente, porque recuerden que, claro, no todos los proyectos están conectados a un toma corriente, por ejemplo, sino que hay proyectos que funcionan de manera autónoma a través de una batería. Entonces la batería se agota si está consumiendo constantemente el LED. En ese caso, pues lo que se hace es que a todas las resistencias se le coloca un K de resistencia. Bien, entonces, ¿para qué? Pues ahí ustedes hagan el cálculo para que puedan sacar sus propias conclusiones. Si nosotros tenemos un consumo de voltaje de 3.7 y le ponemos una resistencia de 10 de 1K, pues el consumo va a ser de 3.7 miliamperios. Eso en comparación a los 20 miliamperios que te consumen si nosotros usamos la fórmula. Entonces, básicamente el consumo de corriente es menos. Igual la intensidad del LED no va a disminuirse. Igual se va a ir viendo de manera excelente, por decirlo así. Y no hay cambios en la intensidad. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con los diodos. Vamos a ver los transistores. Los transistores dice que es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Ya, vamos a ver acá, dice que las funciones principales son de un amplificador, puede ser como un interruptor, puede llegar a funcionar como un conmutador y un rectificador. Bien, entonces ¿a qué se refiere esto? Pues vamos a verlo ahora mismo. Dice que el transistor tiene tres patillas. Uno tiene el colector, uno es el emisor y el otro es la base. Bien, el colector es donde nosotros, bueno, vamos a ver esto, este gráfico, que básicamente el colector, haciendo énfasis a un ejemplo de una llave de paso, en este caso de agua, imaginemos que el colector es la entrada donde está esperando el agua. Una vez que se abra el grifo, se abra la llave, pues va a circular el agua y en este caso, haciendo referencia a la imagen, el emisor va a botar el agüita, ¿no? Entonces, más o menos de esta forma es como funcionan estos transistores. Es decir, que a partir de una base, en este caso si hablamos de electrónica, a través de una base, pues nosotros podemos ir abriendo lo que sería el colector. Porque imaginemos que si estamos trabajando con un Arduino y que el Arduino trabaja de 0 a 5 voltios, en 0 voltios el colector está cerrado, es decir que está conectado al voltaje pero no está abriendo el paso. Si nosotros le vamos dando una señal que vaya subiendo de 0 a 5 voltios, el colector va abriendo su llave de paso, bien, y va entregando de acuerdo a lo que nosotros vayamos entregándole a la base. Entonces el emisor va a botar ese voltaje que el colector está botando prácticamente a través del grifo. ¿Sí? Algo así referente para que ustedes lo entiendan un poco mejor, ¿sí? Es cómo funcionan estos transistores. Bien, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Ya, para amplificador, en este caso lo que vimos hace un momento es como un interruptor. ¿Sí? Y en este caso, un amplificador, pues es un elevador de voltaje. En este caso, si estamos hablando de una señal, pues prácticamente tenemos una señal de entrada dentro del amplificador. Y lo que hace es eso mismo, amplificar la señal. Supongamos que esta señal tiene un pico de 5 voltios, por ejemplo. Y con el amplificador, a través de estos transistores, pues puede subir a 20, por ejemplo, a 20 voltios, pico más 20 y menos 20. Supongamos que ese es el ejemplo, ¿no? Entonces también hay un cálculo para este tipo de aplicaciones. Todo es electrónica y la electrónica también tiene un cálculo matemático que hacer dentro de eso. Pero nosotros solo nos interesa saber cómo funcionan las cosas. En este curso lo vamos a ver de esa forma. Y pues básicamente utilizarlo en nuestras aplicaciones en lo que vayamos a desarrollar. Bien,
Solo para que tengan la idea, son estos ejemplos, ¿sí? Porque igual no estamos haciendo algo práctico ni sacando cálculos. Bueno, sacamos cálculos, pero muy básicos que nos pueden ayudar a entender, ¿no? Entonces, y creo que este es uno de los finales de la lámina final que tengo en este PowerPoint. Pues tenemos los condensadores. Los condensadores, pues, pueden ser de diferentes tipos. Tenemos condensadores normales, electrolíticos, condensadores variables y ajustables. Aquí vemos la nomenclatura o el símbolo que se le da a estos condensadores de acuerdo a su tipo, ¿no? Y en teoría, pues un condensador eléctrico es un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y electrónica capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. En principio, estos condensadores se utilizan para almacenar energía. En algunos casos, por ejemplo, este color negrito y este color azul tienen esa función, pero los demás en otros tipos de aplicaciones se los utiliza para evitar algún tipo de ruido eléctrico, por ejemplo, o algún tipo de señal que esté molestando a nuestra aplicación, etcétera, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos aquí. Y las aplicaciones que se le pueden dar es convertir de voltaje de corriente directa, perdón, de corriente alterna a corriente directa. También tenemos que bloqueo de corriente continua en las entradas de los amplificadores y minimizar interferencias en computadoras. Eso me hacía referencia a estas lentejas, por ejemplo, que es su función principal sería esa, es decir, evitar que haya interferencias en la aplicación que estemos desarrollando, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Tenemos que para mí eso es la electrónica básica. En principio, evidentemente no estamos viendo ejercicios donde tengamos que hacer cálculos o operaciones matemáticas, pero en teoría, pues tener el concepto claro y cuando estemos desarrollando algún proyecto, tener claro y si tenemos la oportunidad de utilizar estos conceptos, pues aplicarlos estaría bastante bien, ¿no?